Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos y dedicarnos su tiempo al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy haremos un nuevo análisis expositivo de la palabra de Dios basado en la tan conocida parábola del trigo y la cizaña, pero la analizaremos con nuestro toque particular, el toque del Ministerio Tinajas y el toque personal de quien les habla, Nikos Ricoy. La parábola de hoy es una parábola muy larga, tiene dos partes. La primera parte es la parte ilustrativa que va desde Mateo capítulo 13, versículo 24 hasta el 30, pasaje que le pedimos que usted lo lea tranquilamente en su momento, porque no tenemos mucho tiempo aquí para leerlo. Y la segunda parte, que es la parte explicativa, que va desde Mateo capítulo 13, versículo 36 al 51. En la parte explicativa, que es la que nos centraremos nosotros hoy, analizaremos el texto como siempre, de forma teológicamente expositiva, frase a frase, versículo a versículo, para enseñarle y explicarle a usted correctamente esta parte de la palabra de Dios sobre este tema, tantas veces mal enseñado, y así puede usted comparar lo que nosotros enseñamos con lo que se enseña por ahí en otros. Así que empezaremos nuestro análisis expositivo con el versículo 34. Dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús hacía esto? ¿Por qué hablaba solo en parábolas? Bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión que el sistema de hablar en parábolas de Jesús era un excelente filtro metodológico para diferenciar los simples de los interesados, los conformistas de los inconformistas, e incluso, yo diría, los valientes de los cobardes. El simplón solo venía, escuchaba una historia bonita de Jesús, escuchaba una narración original, pasaba el rato, oía una voz diferente de los líderes de siempre, y con eso se conformaba, y con eso tapaba su conciencia marchando a casa. Pero, el interesado, el inquieto, buscaba más. Entonces valientemente se quedaba, se esforzaba y buscaba al Señor para conocer más del tema. De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy. Los simples hacen lo mismo. Se conforman con algo novedoso y nada más. Son simples curiosos, oyentes y nada más. Así que no sea usted de ese grupo, no sea conformista, no sea simple, no sea comodón, no sea como el vulgo, sino esfuércese en filtrar su fe, en profundizar cada tema, en examinar las doctrinas, en estudiar la Escritura. Analice su conversión, asegure su alma en la verdad, compare a los lobos y no dé nada por sentado. No sea del vulgo conformista y simplón. Busque, 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 y no pare hasta hallar la verdad completa. En este canal tenemos la verdad para el que busca la verdad, para el que salta la barrera del conformismo, para el inquieto, para el buscador de la verdad que quiere conocer la verdad completa. Este canal se fundó para difundir la verdad completa. Pasemos ahora al versículo 36 que dice: entonces, despedida la gente, acercándose sus discípulos, le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña. Si nos fijamos bien, estimado oyente, vemos una vez más en este versículo 36 que hay dos grupos. Siempre hay dos grupos. Un grupo mayoritario, la gente, o sea, los del vulgo, los perdidos, los simples, el populacho religioso. Y luego hay un segundo grupo pequeño, el de los discípulos, el de los convertidos. En cada audiencia pública hay siempre dos grupos, uno mayor y otro menor, y eso es lo que ya hemos dicho muchas veces en este canal. Todo predicador debe tener muy en cuenta y diferenciar que en su audiencia pública hay siempre dos grupos, como lo menciona aquí Mateo.
El pastor que no entiende que debe diferenciar los dos grupos no es un buen predicador. Dos cosas deducimos del pasaje. Primero, siempre hay dos grupos. Segundo, no podemos tratar a los dos grupos como iguales. Incluso el mismo texto de Mateo hace la diferencia. A unos los llama gente, a otros los llama discípulos. Y eso es precisamente lo que no hacen los pastores del día de hoy, que tratan a todos como discípulos, a todos por igual, a todos por convertidos, a todos por hermanos. Aquí el pasaje nos muestra dos grupos, el de la multitud perdida, que vino a escuchar la palabra y se fue como vino, es decir, sin nada, y luego hay un pequeño grupo de convertidos, de interesados, los discípulos que querían saber más. Siempre pasa lo mismo, siempre hay dos grupos, el vulgo de la gente y los convertidos discípulos. Y en este programa creemos firmemente en esto, que la grandísima mayoría de la audiencia que nos escucha está formado por dos grupos. El grupo de la gente religiosa, los curiosos, los simples, los simpatizantes, incluso muchos perdidos y enemigos. Y luego está el grupo pequeño, el grupo de los discípulos verdaderos que han sido convertidos por el evangelio que predicamos. Siempre hay dos grupos, y no tratamos a todos por hermanos, como la inmensa mayoría de los pastores que pecan de llamar hermanos a quien no sabe si lo son. Ahora toca la pregunta obligada y reflexiva. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente que me escucha? ¿Pertenece al grupo de la multitud religiosa que viene a escuchar algo nuevo al canal nuestro, o es usted del grupo de discípulos que se ha convertido por medio del verdadero evangelio que predicamos, el evangelio jurídico? Siempre hay dos grupos, gente y discípulos. Y fíjese cómo nosotros remarcamos siempre esa diferencia. Es decir, hacemos lo que vemos tantas veces en la Escritura, como por ejemplo aquí en Mateo capítulo 13, en la parábola de la cizaña y el trigo. Ahora, ¿quiere conocer un nuevo elemento para ver un buen pastor de un falso pastor? Pues aquí tiene una clave. Si el pastor se dirige a su audiencia, sea iglesia, sea radio, sea televisión, sea un auditorio, etc., dirigiéndose a todos, como si todos fueran convertidos, como si todos fueran hermanos, como si todos fueran salvos, o como si todos fueran hijos de Dios, ese es un mal pastor, es pura cizaña. Así que escuche bien a su pastor, o cualquier pastor. Mire un vídeo cualquiera en YouTube y mire cómo se dirige ese pastor a la audiencia. Fíltrelo en la próxima prédica y verá que muy probablemente cuando abra el vídeo de YouTube o el pastor se dirige a toda la congregación, a toda su audiencia, y trate a todos de hermanos, de salvos, de creyentes y de convertidos, es ahí cuando él se descubrirá a sí mismo como cizaña, por mucho título de teología que tenga. Se delatará a sí mismo como un pastor malo, porque la Biblia dice que siempre el pastor debe tener en cuenta que hay dos grupos en una audiencia pública, y no debe tratar a todos como hermanos, sino que hay que hacer notar esa diferencia, que por un lado, unos son el grupo de la gente perdida, y por otro lado está el grupo de los discípulos, o sea, de los convertidos. Que conste en acta. Escuche bien esto que voy a decir, estimado oyente. Una cosa es la prédica en público y otra cosa es la prédica en una iglesia. La prédica en público, sea en plazas, parques, calles, radio, teatro, televisión, etc., siempre habrá dos grupos, cabras y ovejas, o en términos de hoy, cizaña y trigo. Pero la prédica en la iglesia solo debe haber un grupo, ovejas, o en términos de hoy, solo debe haber trigo. Si en la iglesia hay dos grupos, cizaña y trigo, o cabras y ovejas, el responsable es el pastor, que es un mal pastor. Y esa no es una iglesia, no es un redil, es un zoológico. Porque la iglesia del Señor está solo formada por ovejas, o dicho en términos del estudio del día de hoy, solo por trigo. Que conste en acta. Pasemos ahora a la segunda parte del versículo 36, donde dice que Jesús explicaba lo que decía. Es decir,
no contaba chistes. Jesús no contaba simplonerías. Jesús no contaba anécdotas de su vida privada. Jesús no divagaba hablando aire contando historias baratas para rellenar el tiempo, sino que Jesús, el modelo de predicador perfecto, explicaba cada parte de lo que exponía. Y si se fija bien, estimado oyente, ese es precisamente el método que aplica este ministro y este ministerio, la explicación expositiva detallada de la palabra de Dios, para que la gente la entienda y la gente note que nos preocupamos por ayudarles, no por distraerles o para hacerles pasar un buen rato, sino explicándoles las Escrituras tomando el modelo del Maestro. Las personas necesitan que se les explique las Escrituras, no que les canten, no que les hagan reír, no que les hagan pasar un rato pseudo religioso, no que les canten canciones de letra religiosa, no que los motiven. Todo eso lo tienen en diferentes programas de televisión. Pero un predicador no es un showman, no es un motivador, no es un actor en un escenario. Un predicador es un explicador de las Escrituras según el modelo que nos da el Señor Jesús. Por cierto, si se fija bien, estimado oyente, en todas las prédicas de Jesús nunca había cantantes de música. ¿Se había fijado? Ninguno de sus discípulos era cantante. ¿Se había fijado? Ni había mujeres cantantes, ni directoras de alabanza, ni había mujeres con poca ropa exhibiéndose cantando en sus prédicas. ¿Se había fijado? Ni se tocaba ningún instrumento en sus prédicas. ¿Se había fijado? Ni había luces de colores, ni escenarios, ni emocionalismo, ni gente cayendo de espaldas. ¿Se había fijado? Ni nada de esa mundanalidad que hay hoy en día en los clubes religiosos mal llamados iglesias, o en los conciertos cristianos, o en los mal llamados eventos evangelísticos de los estadios. ¿Se había fijado en este detalle, que no había nada de eso en las prédicas de Jesús, estimado oyente? Y cuando vamos al libro de los Hechos, vemos el mismo modelo. Pedro y Pablo no tenían un equipo de músicos para el evangelismo, no tenían cantantes famosos, simplemente predicaban explicando las Escrituras y el Evangelio. ¿Se da cuenta en lo que hemos caído en el día de hoy? En cambio, el modelo de los pastores del día de hoy es un modelo astuto, es merchandising puro, ventas, promociones, espectáculo, discos, pura manipulación, puro emocionalismo, puro negocio. Y antes de la prédica se condiciona a las personas con música, se los condiciona con instrumentos que despiertan las emociones, y eso es pecado. ¿Sabe por qué hacen eso los pastores del día de hoy? Porque su palabra está muerta, no tienen nada para darles a la gente, no tienen nada para dar a esas personas hambrientas, así que les dan lo mismo que el mundo, pero barnizado de cristiano, y entonces se apoyan en el sensacionalismo previo musical, más bien para quitarles a la gente el dinero y no para darles a la gente palabra viva, palabra expositiva, palabra verdadera y palabra con el poder del verdadero evangelio. Solo hay música, hay show, hay escenario para que parezca que su prédica vale algo, pero de un muerto no sale más que prédica muerta, y de un payaso solo salen payasadas, y de un motivacional solo sale psicología, y de un moralista solo sale moralidad, y de un falso solo salen falsedades, por mucha música y luces de colores que ponga, y por muchos instrumentos intensos que usen en la reunión. Pero de un buen predicador sale la palabra explicada y expositiva de las Escrituras para llevar al perdido la conversión y al creyente la edificación. Ni Jesús ni los apóstoles usaron la manipulación de la música ni los cantantes para predicar la palabra de Dios en público. Así que si usted está en una iglesia que usa ese método de la música con mujeres cantantes, ese método es mundano y pecaminoso, no es bíblico. Es una estrategia, es cizaña. Es pura y perversa y calculada cizaña para despertar sus emociones y luego meterle la mentira doctrinal o sacarle el dinero. Abra los ojos, estimado oyente. Salga de esas iglesias donde empiezan las reuniones con música emotiva, cánticos, cantantes, luces, instrumentos fuertes, danzas,
para despertar las emociones y luego manipular su mente en lugar de explicar las Escrituras, como decía Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 27, dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les explicaba en todas las Escrituras lo que decían de él. Y en Lucas capítulo 24, versículo 32, un poco más adelante, dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos explicaba las Escrituras? Jesús no usó música, ni cantantes, ni instrumentos, ni luces, sino que él explicaba las Escrituras. Él dejó el modelo a seguir. Él usó el poder de la palabra de Dios explicada. Ese es el modelo bíblico y el único instrumento que un predicador debe usar, que conste en acta. Pasemos ahora al versículo 37 y 38. Dice así: Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el campo es el mundo. Llegamos ahora al grupo de versículos más importantes e intensos de esta parábola, donde vemos, en otras palabras, que, primero, Jesús, el Hijo del Hombre, siembra hijos del reino, o sea, siembra convertidos, y los convertidos, a su vez, siembran el Evangelio. Pero, por otro lado, tenemos el maligno, que siembra también sus hijos malignos, y esos hijos malignos siembran los evangelios malignos. Ahora, ¿se ha dado cuenta de la fuertísima frase que usa Jesús diciendo hijos del maligno? O en términos populares nuestros sería hijos del diablo. Ahora, siga por favor este razonamiento. Si los hijos del reino son los convertidos y esos predican el evangelio que salva, ¿cómo llama Jesús entonces, en este pasaje bíblicamente hablando, a los pastores que predican un evangelio que no es el verdadero evangelio? Pues sencillo, lo que dice este pasaje, que esos pastores son hijos del maligno, o en términos populares, son pastores hijos del diablo. ¡Wow! ¿Se da cuenta la fuerza tan tremenda que tiene ese pequeño pasaje escondido catalogando la Biblia a los pastores malos de hoy? ¿Se da cuenta que la red en Internet y las iglesias están llenas de predicadores hijos del diablo o hijos del maligno simplemente por predicar otro evangelio, otras doctrinas que no es la completa verdad doctrinal del reino, y esa cizaña genera más cizaña? Es decir, un pastor cizaña, con su cizaña, genera más hijos cizañas que a su vez esparcen la misma cizaña. Cizaña de personas, cizaña de doctrina. ¿Se da cuenta de la fuerza que imprime la palabra de Dios en este punto tan serio y actual? Esto es lo que nos rodea día a día con tanto falso hijo del maligno suelto. O sea, cizaña pura, esparciendo y multiplicándose, enseñando doctrinas equivocadas. Alguien tiene que decir esto. Y preste atención a lo siguiente. Un predicador puede estar bien vestido y ser un hijo del maligno. Un predicador puede ser un hombre bonachón, de carácter afable, con cabello blanco y ser un hijo del maligno. Puede tener apariencia de piedad, pero ser un hijo del maligno. Puede predicar moralidad y ser un hijo del maligno. Incluso puede predicar algunas cosas correctas como hace el maligno y sin embargo ser hijo del maligno. Puede cantar canciones religiosas muy populares y ser hijo del maligno. Puede ser titulado en teología y ser hijo del maligno. Puede acarrear un gran ministerio y ser un hijo del maligno. Puede ser una famosa cantante y ser hija del maligno. De hecho, casi todos los cantantes, hombres y mujeres cristianos del día de hoy lo son, porque es evidente que no se han convertido por su forma de vestir y por su forma de cantar. Un predicador, líder o pastor puede tener un máster, doctorado y muchos libros editados y ser un hijo del maligno. Puede hacer obras muy buenas y ser un hijo del maligno.
Puede empujar a la gente para que caiga de espaldas y ser un hijo del maligno. Puede ser famoso y ser un hijo del maligno. Puede parecer que hace milagros y ser un hijo del maligno. Porque para ser hijo del maligno no tiene que ser alguien metido en cosas ocultas del diablo, ni ser una persona externamente mala, sino que un hijo del maligno, bíblicamente hablando, es aquel que predica un evangelio falso y doctrina falsa, aunque sea muy buena persona, muy moral, muy ético, incluso hasta que vista de blanco, como viste el mismo maligno, el ángel blanco. Un hijo del maligno y un cizaña son la misma cosa, como dice el texto de Mateo capítulo 13, versículos 37 y 38. ¿Se da cuenta de la fuerza del pasaje bíblico sobre estas personas? ¿Se da cuenta por qué somos perseguidos y odiados en la red? Porque cuando uno expone este razonamiento y denunciamos sus falsos evangelios, sus doctrinas falsas y sus acciones perversas, y decimos lo que son, entonces crujen los dientes y se vuelcan contra nosotros como cuando Esteban les decía las verdades a los religiosos de aquel entonces. Hechos capítulo 7 versículo 54 dice: oyendo estas cosas que decía Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, y luego lo mataron. Parafraseando el texto podríamos decir: oyendo estas cosas que dice el pastor Nicos, se enfurecen en sus corazones y crujen los dientes contra él. Estimados oyentes, estamos rodeados de hijos del maligno. Es decir, estamos rodeados de auténtica cizaña, de la más pura y sofisticada cizaña que pretende parecerse al trigo, que siembran mala doctrina por todos lados como mala semilla, y que abren locales y congregaciones y mega iglesias como abundante planta de cizaña. En esta parábola, el trigo son los verdaderos convertidos, y la cizaña son los falsos convertidos, los que no conocen el verdadero evangelio, es decir, los religiosos, los pseudocreyentes, los barnizados, los autoengañados, los que predican la mala semilla, o sea, la mala doctrina, y en especial predican el falso evangelio. Por ejemplo, el evangelio falso de la oración de fe, el evangelio falso de las sanidades y la prosperidad pentecostal, el falso evangelio católico romano del ritualismo muerto, el falso evangelio legalista de los adventistas y mesiánicos, el evangelio falso y arrogante de los calvinistas, el evangelio falso de los unicitarios, y por supuesto, los mormones, los testigos, los anglicanos, los presbiterianos, los luteranos y demás ralea de cizaña que abunda por la tierra. Toda esa mala semilla de cizaña está esparcida por los cizaña del día de hoy. Pero nosotros, los trigo, esparcimos doctrina correcta, denunciamos esto como lo hizo Jesús y plantamos semilla correcta y evangelio correcto como verdadero trigo, como puede ver usted en nuestra declaración de fe que tiene en el canal, que conste en acta. Pasemos ahora a analizar la última parte del versículo 38 donde dice: el campo es el mundo. Los que dicen que la cizaña y el trigo y la cizaña tienen que convivir juntos, no se dan cuenta que una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo. La Biblia, en este pasaje, no está enseñando que el trigo y la cizaña tengan que estar juntos en la iglesia. No, repito, la Biblia, en este pasaje, no está enseñando que el trigo y la cizaña tengan que estar juntos en la iglesia. Si se fija bien, el campo no es la iglesia, sino que el campo es el mundo. Ahí radica la clave de la manipulación de los lobos cizaña que usan esta parábola para defender que hay que meter todo tipo de personas en la iglesia, diciendo que el trigo y la cizaña deben crecer juntos, pero el pasaje no dice que crezcan en la iglesia, sino que dice que crecen en el mundo. Todo eso que dicen de que se debe congregar trigo y cizaña, lo hacen para aumentar el negocio de la religión, porque cuanto más gente tengan en sus locales a quien quitarles el dinero, más aumenta el negocio. Por eso dicen que en la iglesia deben estar el trigo y la cizaña, pero, si usted se fija bien, el texto no dice eso. El texto no habla de la iglesia, sino que el texto habla del trigo y la cizaña en el mundo.
Sin embargo, astutamente le hacen creer a usted que todo el mundo debe ir a la iglesia, cizaña y trigo. Pero en la parábola no se habla de iglesia. Por el contrario, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que las ovejas se reúnen solamente en las iglesias. Y para eso hay que hacer un filtrado a ver si son ovejas. En el mundo convivimos con la cizaña, pero en la iglesia convivimos solo con las ovejas. No hay que meter la cizaña en el granero, o sea, la iglesia. Pero si usted mete la cizaña en el granero, o sea, la iglesia, entonces malogrará el trigo. O si mete cabras en el redil con las ovejas serán acorneadas por las cabras. Y por otro lado, un pastor que deja entrar cabras en la iglesia o mete cizaña con trigo no es un buen pastor. Es un lobo, es cizaña. Un labrador que junta cizaña con el trigo es muy mal agricultor, muy mal labrador. Nadie en su sano juicio, en el mundo de la agricultura, junta la cizaña con el trigo, porque eso estropea el producto del trigo. Sin embargo, los pastores, en su arrogancia, juntan el trigo con la cizaña. Por eso hay que fijarse muy bien en esa frase tan pequeña de Mateo capítulo 13, versículo 38, donde dice: el campo es el mundo, no la iglesia. Y eso lo cambia todo. ¿Se da cuenta cómo los pastores cizaña han engañado a la gente? Y si usted no se fija con cuidado en el texto, le hacen creer lo que no es. Nosotros vivimos con la cizaña, pero en el mundo, no en la iglesia. La iglesia es santa y allí solo van las ovejas. Lo repito una vez más, el campo es el mundo, no la iglesia. En el mundo andan sueltos, por un lado la cizaña, o sea los malos, o sea los hijos del diablo, y por otro nosotros, el trigo, los hijos del reino, los convertidos. Pero Jesús no está diciendo que la cizaña y el trigo y la cizaña tengan que estar juntos en la iglesia. Eso no lo dice el texto. Por lo tanto, estimado oyente, abra los ojos y salga de esa iglesia maligna donde se reúne un zoológico entero, lleno de alimañas dirigidas por un hijo maligno, que tiene apariencia de piadoso. Tenga cuidado con el camuflaje de los malignos. Salga de esas iglesias donde conviven cizaña y trigo, porque es mejor estar solo que mal congregado. Cuando no hace mucho tiempo en nuestro audio titulado Congregarse, denunciamos que las cabras no pueden estar en la iglesia, sino solo las ovejas, nos llovieron 1000 críticas en ese tema, diciéndonos que la cizaña y el trigo conviven juntos basándose ellos en esta parábola del trigo y la cizaña. Pero los muy ignorantes y los muy necios quedaron con la boca tapada cuando les hicimos ver que se olvidaron de leer esta pequeña frase que lo cambia todo, que la iglesia no es el campo, sino que el campo es el mundo, y solo en el mundo conviven la cizaña y el trigo y la cizaña. Pero en la iglesia solo deben convivir las ovejas. Para eso debe haber un buen pastor que filtre lo que entra en su iglesia y solo deje entrar ovejas. No que deje entrar cabras adúlteras, ratas mentirosas, víboras engañadoras, perros envidiosos, hienas ladronas, serpientes envenenadas, loros calumniadores, buitres carroñeros y un largo zoológico entero dirigido por el maestro de ceremonias, el lobo maligno, un honorable lobo con títulos, máster, teología, carisma, pero al fin una auténtica cizaña, disfrazada de trigo, o un lobo vestido de oveja. Tenga cuidado, estimado oyente, no sea cosa que usted esté conviviendo o congregándose en un zoológico, y no en una iglesia. En la iglesia solo se reúnen las ovejas, en el mundo conviven la cizaña y el trigo, y en un zoológico hay todo tipo de animales. ¿Dónde se congrega usted? El mundo es una cosa, un zoológico es otra, y la iglesia santa es otra. Vamos ahora a analizar un momento la segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Búsquelo un momento y léalo. Dice así: si alguien los visita y no lleva esta doctrina, se refiere a la sana doctrina, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida, o sea, a los cizaña, se hace cómplice de sus malas obras.
De la misma manera que el apóstol está diciendo aquí que no se debe recibir en casa la cizaña, o sea, a los de la mala doctrina, entonces podríamos perfectamente concluir que si usted va a la iglesia donde está la cizaña, con su doctrina, donde siempre le dan la bienvenida, si usted va, se haría cómplice de sus malas obras, tanto de la mala doctrina que ahí se enseña como de las malas prácticas que ahí se hacen. Cánticos, lenguas, gritos, bautismos, diezmos, desmayos. Entiende, estimado oyente, que tanto si usted va a la iglesia como si vienen a buscarlo de la iglesia, usted se hace cómplice de sus pecados. Por lo tanto, es mejor estar solo que mal congregado, y aun encima engañado, y aun encima robado. No se haga cómplice de esas congregaciones de mala doctrina cizaña, ni de sus predicadores cizaña. Salga de esas congregaciones cizaña. No tenga pena, no tenga culpa, no tenga cargo de conciencia. No peca si deja de congregarse en esas iglesias falsas de cizaña. No vaya a esas iglesias, porque usted se hará cómplice y eso se lo demandará Dios un día. Lea el texto, estimado oyente. Tanto si usted va a la iglesia como si vienen de la iglesia a su casa y usted los recibe, se hace cómplice. Pasemos ahora al versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y para terminar, estimado oyente, hablaremos que la realidad del fuego eterno para la cizaña es real, dice Jesús. Y Jesús no dice una cosa por otra, no exagera, no miente, no camufla, como lo hacen los católicos con el invento del purgatorio, o los adventistas, o los testigos de Jehová, o cualquier otra ralea de sectas que suavizan la condenación eterna diciendo que hay una inconsciencia, y que no puede ser que Dios envíe a un hombre a sufrir al fuego eterno, porque ese cuerpo se desharía en el fuego y porque Dios es amor. Eso es lo que ellos dicen. Pero hay que ser muy simple y muy ignorante para argumentar así en contra de la superevidencia abrumadora de la palabra de Dios a favor de un castigo eterno y consciente. Ese razonamiento se derriba muy fácilmente porque Dios, en primer lugar, es juez justo, por lo tanto tiene que castigar al hombre delincuente. Y en segundo lugar, Dios puede diseñar perfectamente, y de hecho lo hará, un cuerpo adaptado para que soporte el fuego eterno. ¿No está diseñado nuestro cuerpo actual para soportar el agua? ¿Acaso nuestro cuerpo es de papel? ¿No soporta una olla de barro o de metal el fuego y no se deshace? Suponiendo que una olla pudiera hablar, ¿qué diría? Diría que le duele, pero no se derrite, sino que está diseñada para soportar el fuego. De la misma manera, le tapamos la boca a los adventistas y sus primos, los testigos de Jehová, diciéndoles que el Señor habla de ser un juez justo que lanzará en cuerpo y alma al fuego eterno literal a los que son cizaña. Y en segundo lugar, es perfectamente admisible que Dios en su poder diseñará un cuerpo de resurrección adaptado para echarlos al fuego literal y eterno. Juan capítulo 5 versículo 29 dice: los que hicieron lo malo irán a resurrección de condenación. Escape de ahí, oyente que me escuchas. Sal de esas tierras mal llamadas iglesias cizaña. Sal de esas tierras de mala doctrina y conviértete en trigo por medio del Evangelio, para evitar el fuego del castigo eterno. Jesús habla de un lugar terrible. Así que estos son los días de la paciencia y advertencia del Señor para que usted se convierta de cizaña en trigo, por medio del Evangelio, que es lo único que te libra de ese fuego y de ese llanto terrible. No la misa, no la religión, no la Eucaristía, no el bautismo, no la oración de fe, no los pentecostales, no los católicos, no los adventistas, no los anglicanos, no los calvinistas, no los mesiánicos, no la confesión al sacerdote, no los de la teoterapia, no las obras buenas. Nada de eso, ni esos, te libran de la condenación del fuego eterno, que solo nos libra el Evangelio. Y para terminar, veamos el versículo 43. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En este pasaje tenemos un mensaje de esperanza. O sea, para los justos, o sea, para los convertidos, o sea, para los que pasaron de cizaña a trigo. Pero también es un mensaje para el perdido. Estimado oyente, hay un mundo maravilloso futuro en el reino de los cielos, del cual también hemos hablado en otros audios en nuestro canal. Reino que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó.
reino al cual se accede solo por medio del pasaporte del Evangelio. Si usted tiene oídos espirituales, oiga este mensaje con atención y por favor, responda. En resumen, primer punto, cuidado con los hijos del maligno, o sea, los cizaña. Segundo, pase de ser cizaña religiosa a trigo verdadero por medio del Evangelio. Y tercero, aprenda la enseñanza de que la cizaña no debe convivir en la iglesia, solo convive en el mundo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje reflexivo y expositivo del día de hoy. Para preguntas, comentarios o ayuda, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este agricultor bíblico, Nikos Ricoi, del Ministerio Trigo Verdadero, sembrando la semilla de la verdad por el mundo, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestra próxima difusión de la verdad aquí en nuestro programa Encuentros.